bichos! ¡Ya tengo la respuesta! Este es un mensaje de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, FESPAD. ¿Y vamos a seguir con el interrogatorio? Sí, vamos a seguir, señor COVID. Vamos a ver, ¿adultos mayores? Claro. ¿Jóvenes? Por el momento, los mejores. ¿Niños? De momento hay poquitos. Muy bien, ya tenemos toda la información. Usted ha confesado ser responsable de todas estas muertes. Recuerda seguir las normas de bioseguridad aunque estés vacunado. El COVID ya no distingue edades. Un mensaje de YSUCA. En la internet puedes buscarnos en nuestra página web www.ysuca.org.sv, en Twitter como @ysuca917 y en Facebook como Radio YSUCA 91.7 FM. YSUCA, contigo en la nueva era digital. Política, economía, realidad nacional. Matinal presenta La Entrevista, un espacio de análisis y discusión producido por YSUCA. Muy buenos días, bienvenido y bienvenida a este espacio de La Entrevista, nuevamente con un tema de mucho interés para usted. Hoy vamos a hablar sobre el acceso a la información pública, un derecho indispensable para fortalecer el proceso democrático. Para abordar este tema se encuentra con nosotros Loida Robles. Ella es directora de Fortalecimiento a la Institucionalidad del Estado, Transparencia y Anticorrupción de FESPAD. Muy buenos días y bienvenida, Loida. Buenos días, Kenia, y a quienes nos escuchan y nos ven por los medios que transmite la radio, pues muy agradecida que nos permitan a FESPAD poder traer los resultados de esta investigación relacionada al acceso a la información pública, un derecho clave para toda la población. Es un gusto. Así es, para nosotros también es un gusto, Loida. Bueno, la Ley de Acceso a la Información Pública ha sido una herramienta importante para los ciudadanos para que puedan ejercer su derecho de acceso a la información pública y así controlar la gestión de los funcionarios. Sin embargo, muchas cosas han cambiado, Loida, a partir de la gestión también de los actuales comisionados. Este informe, esta investigación arroja datos bastante importantes sobre todo esto. Hablemos sobre esos retrocesos que devela esta investigación sobre el acceso a la información pública. Sí, gracias, Kenia. Bueno, la investigación denominada el acceso a la información pública, derecho indispensable para el fortalecimiento de la democracia, es un instrumento que FESPAD pone a disposición de la población para contar con información calificada en materia de acceso a la información pública, transparencia y, por qué no decirlo, para el combate a la corrupción. Esta investigación FESPAD la realiza con el objetivo de analizar ese contexto en el cual las y los ciudadanos estamos ejerciendo nuestro derecho de acceso a la información pública y lograr identificar si hay avances en esta materia o, como usted lo decía, si existen retrocesos en tema de acceso a la información pública. En ese sentido, hicimos esta investigación abarcando un periodo desde enero 2019 hasta marzo de 2021 y utilizando una metodología de carácter exploratoria que recoge también aspectos cual y cuantitativos. Pues nos parecía importante conocer aspectos cualitativos, pero también datos duros que nos puedan dar respuestas, ¿no?, fehacientes a cómo se está gestionando este derecho de acceso a la información pública para todas y todos. En ese sentido, se hicieron entrevistas a profundidad a especialistas en la materia de acceso a la información pública y los aspectos que se evaluaron con el enfoque cualitativo fueron los cambios en el pleno del Instituto de Acceso, pero también los cambios que han habido en la línea resolutiva en razón de lo que se temía con el primer grupo de comisionados,
y lo que se tiene con el actual pleno y cómo está conformado en este momento. Además, resoluciones que ha hecho el Instituto de Acceso a la Información Pública y que se están impugnando a nivel de instancias judiciales. Y como decía, las entrevistas a profundidad que hizo FESPADA, especialistas de la materia. Y en el enfoque cuantitativo hicimos, para obtener esos datos duros, un sondeo de opinión a oficiales de información a nivel municipal. Se encuestó, más bien dicho, se previeron 28 encuestas, se obtuvo resultado de 20 de ellas, 20 oficiales de información contestaron y 8 no contestaron. Además, se hizo el análisis de los índices de información reservada de las instituciones de gobierno y el análisis de los portales de transparencia. Se analizaron 27 instituciones del Estado. Como resultado de todo ese trabajo que realizamos como FESPAD, de las entrevistas principalmente, las entrevistas a profundidad que realizamos 7, las personas entrevistadas en términos generales y de sus portales de transparencia, contraponiéndolos con las que mencionaba previamente, que son las que menos actualización están teniendo. De esa revisión de los portales de transparencia también se analiza cómo está el tema del marco presupuestario en cuanto a la actualización que debe de realizarse conforme lo indica la Ley de Acceso a la Información Pública. Y tenemos que la mayoría de información está actualizada en materia de presupuesto. Sin embargo, el 70% de las instituciones, un 70% de las instituciones está actualizando, contrapuesto con un 30% que no está actualizando en el marco presupuestario. Sin embargo, lo que tiene que ver con recursos públicos asignados a entes privados, en un 60% no se está actualizando esa información. Y lo que tiene que ver también con el inventario de los bienes muebles, en un 74% no está siendo actualizado. Entonces, en esa revisión de cómo se está haciendo esa actualización de ese marco presupuestario, son los 2 elementos que principalmente no están siendo actualizados. En su mayoría, como decía, recursos públicos asignados a entes privados y el inventario de bienes inmuebles no está siendo asignados. Llama la atención también, como resultado de la investigación, lo que tiene que ver con el marco de la gestión estratégica, en donde vemos que, si bien es cierto, se muestran planes operativos, la generación de estadísticas, memoria de labores, sí está siendo actualizada, pero lo que tiene que ver con viajes de funcionarios y servidores públicos, en un 56% no está siendo actualizado, contrapuesto con un 44% que sí se está actualizando. Finalmente, como dato, en lo que tiene que ver con la actualización de los portales de transparencia de las instituciones, lo que tiene que ver con obras en ejecución, en un 59% tampoco se actualiza, contrapuesto con un 41% que sí se está conociendo. Entonces, vemos cómo a nivel de la actualización, que ya la Ley de Acceso a la Información Pública mandata a las instituciones públicas, a todas las instituciones públicas, que deben de poner a disposición de la población todo lo que tiene que ver con información oficiosa y que debe ser actualizada en los portales de transparencia. Esa es la dinámica que se está teniendo actualmente en los portales que fueron actualizados. Ese es un primer elemento que aborda la investigación. Por otra parte, también nosotros quisimos conocer cómo se estaba gestionando la información en la dinámica y contexto de la pandemia por COVID-19. FESPAD, durante el periodo de emergencia, no inmediatamente en el periodo de la cuarentena, porque pues
FESPAD y creo que todas las instituciones del país tuvimos una dinámica que las circunstancias nos obligaron a dar respuesta a otras situaciones en ese momento, sino que de manera posterior FESPAD hace una serie de solicitudes de información a diversas instituciones y pues tuvimos en términos generales también unas respuestas bastante desalentadoras, porque por un lado mucha de la información estaba siendo declarada como reservada, pero otra información o eran observadas las solicitudes de información o simplemente la información no era entregada. Durante ese periodo de gestión de la información en el marco de la pandemia por COVID-19, hay que recordar que también se emitieron una serie de marcos legales que prácticamente cambiaron las reglas del juego de cómo se estaba gestionando la información en ese momento. Por un lado, vale la pena recordar que en marzo de 2020, la Asamblea Legislativa emite el decreto legislativo número 593, con el cual declara el estado de emergencia nacional por la pandemia de COVID-19. En abril de 2020, por su parte, el Instituto de Acceso a la Información Pública emite la directriz sobre rendición de cuentas, emergencia nacional por la pandemia de COVID-19, que también debe de ser observada por los distintos oficiales de información a nivel de todas las instituciones del Estado, instituciones públicas. También en mayo de 2020, la Asamblea Legislativa aprobó el decreto legislativo 649, por medio del cual se suspende plazos en procesos judiciales y administrativos, que incluye, por supuesto, y es retomado por los oficiales de información, las gestiones de información que se estaban teniendo en razón de las distintas solicitudes de acceso a la información que la población estaba remitiendo a las instituciones del Estado. Y en julio de 2020 también la Corte Suprema de Justicia emite resolución de inconstitucionalidad, la 21-2020, la cual deja sin efecto la suspensión de esos plazos que se había emitido en mayo de 2020 desde la Asamblea Legislativa. En este contexto de los principales marcos regulatorios que surgen en razón de la gestión de la información en ese periodo de emergencia por COVID-19, es que FESPAD posteriormente hace esa serie de solicitudes. Quiero referirme, porque fueron muchas solicitudes las que nosotros hicimos, de hecho fueron un poco más de 100 solicitudes, sin embargo, quiero referirme a lo que se retoma en la investigación, 28 solicitudes de información que contemplaban 126 requerimientos específicos a 5 instituciones icónicas en el periodo de emergencia por COVID-19, como lo fueron el Ministerio de Salud, ANDA, el Ministerio de Economía, Ministerio de Educación y la Corte de Cuentas de la República, que fueron fueron instituciones que estuvieron íntimamente relacionadas a todas esas acciones de emergencia que el Ejecutivo impulsó para dar respuesta a las condiciones que se estaban teniendo durante el periodo de emergencia y posterior de la cuarentena, para satisfacer necesidades de la población, como es conocido el tema de los $300, el bono de $300 que se da a la población, la educación a distancia que impulsa el Ministerio de Educación, lo que tiene que ver con el plan de contingencia que emite ANDA para dar respuesta. Hay que recordar que una de las medidas que mucho se impulsa para controlar el tema de la pandemia es el lavado de manos, el aseo constante. Sin embargo, durante ese periodo tuvimos una crisis, si se recuerdan, de agua contaminada, que inclusive el presidente de ANDA fue llamado a la Asamblea Legislativa para dar cuenta de qué es lo que estaba pasando con esa agua contaminada. Y entonces es que retomamos estas 28 solicitudes de información, y lo que tuvimos como resultado
es que una de ellas, la que fue emitida a el Ministerio de en la Corte de Cuentas de la República, emitimos una, al Ministerio de Educación emitimos 8, al Ministerio de Economía 7, a ANDA en su momento emitimos 11 y al Ministerio de Salud 1. La que fue remitida al Ministerio de Salud no obtuvimos respuesta de la institución y de las demás nos decían eso, no nos hacían prevenciones en la totalidad de requerimientos, solo nos hacían la respuesta de que eran recibidas, pero nos declaraban información inexistente o no teníamos respuesta, como en el caso del Ministerio de Salud, o la información que recibimos fue entregada de manera no completa. Loida, ¿alguna de estas instituciones le reservaron información de todas estas? Reservada nos declaró una, de estas 28, sin respuesta hubo una, inexistente nos declararon 4, o sea que tampoco obtuvimos la información, totalizando 6 solicitudes que no obtuvimos información. 7 de ellas nos entregaron información parcial, 8 nos hicieron prevenciones en la totalidad de lo que requeríamos y no nos entregaron información después de esas prevenciones. Es decir, que la mayoría de la información que nosotros solicitamos, acotándola, si habláramos de las 100 y algo que hicimos, tendríamos otros datos, obviamente, que posiblemente serían más reveladores, pero en razón de las instituciones que quisimos retomar, en razón de ser, como decía, icónicas en relación a las medidas que se estuvieron tomando por parte del órgano ejecutivo, la mayoría de información no nos fue proporcionada. De hecho, el plan de contingencia de ANDA nos respondió en su momento que no nos podía trasladar ese plan de contingencia porque la información, si era revelada, es decir, que era lo que ANDA iba a hacer en razón de llevar a la población el vital líquido para que pudiesen implementarse las medidas de bioseguridad. Si nos proporcionaba la información, nos dijo podíamos poner en peligro la vida, o ellos podían poner en peligro la vida de las personas a quienes iban a implementarse este plan de contingencia. La información que estuvo manejando ANDA, nosotros la obtuvimos a través de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, porque resulta que la Procuraduría y ANDA estuvieron implementando ese plan de contingencia de manera conjunta, y por información que nosotros obtuvimos de la web, fue que nos enteramos que la Procuraduría estaba involucrada, y solicitándosela a la Procuraduría fue que obtuvimos el plan de contingencia. Sin embargo, si por ANDA hubiese significado, pues no hubiésemos tenido la información, porque alegaron que se ponía en peligro la vida de toda la población. No, en su momento no entendimos la lógica de cómo podíamos poner en peligro la vida de la población si nos entregaban el plan de contingencia. Sin embargo, ese fue el argumento que se tuvo en ese momento por parte de ANDA. Loida, también esta investigación da datos importantes sobre las reservas de información y cómo las reservas que se están haciendo, la mayoría se están reservando por 7 años, que es el periodo máximo. ¿Cuál es el peligro de que se esté reservando cada vez más información pública, como en el área de salud, que usted ya lo mencionaba, lo que tiene que ver con compras, por ejemplo, durante la pandemia? No conocimos, y el MAG también reservó todo lo que tiene que ver con el programa PES, por ejemplo. Se está reservando información sobre la Biblioteca Nacional. Es decir, toda esa información que la población necesita conocer, necesita saber, se está reservando. ¿Cuál es el peligro de que cada vez hayan más reservas de información y para un periodo largo de 7 años? Sí, de hecho es que las instituciones están aplicando el máximo del periodo en su mayoría. Se está aplicando el máximo de periodo de reserva que establece la ley, que son los 7 años, ¿no? Que establece la ley como máximo de reserva, aunque
ese periodo puede, nuevamente la institución sí considera que las circunstancias por las cuales se reservó siguen existiendo, puede nuevamente reservar por más tiempo. Es decir, que la población está teniendo serias limitantes a su derecho de acceso a la información pública por la reserva que están haciendo, no necesariamente los oficiales de información. Más adelantito quisiera referirme a quién dentro de las instituciones está reservando la información, no necesariamente el oficial de información, sino otras instancias al interior de las instituciones del Estado. De hecho, es que la investigación hace también el análisis de los índices de información reservada de las instituciones. Analizamos 25 instituciones públicas y realizamos este análisis, la recolección de información durante el 5 y el 8 de abril de este año. Y nosotros pudimos constatar 308 casos en las 25 instituciones que analizamos, únicamente 308 casos de información que está siendo clasificada como reservada. Eso solo entre enero y marzo de 2021. Entonces, eso nos da la pauta de conocer que efectivamente se está haciendo un uso abusivo de parte de la reserva de información, y lo que se obtiene es respuestas de cara a, por ejemplo, como lo hace ANDA, reservamos la información porque se pone en peligro al dar a conocer el plan de contingencia. ¿Qué es eso? O sea, este gobierno se ha caracterizado por no dar a conocer políticas públicas, se carece de políticas públicas, no da a conocer programas, no da a conocer planes. De hecho, fuera de lo que recoge la investigación en relación a esas 100 y más solicitudes de información que le comentaba que FESPAD hizo post cuarentena, nosotros indagamos específicamente sobre el paquete de alimentos, el PES, que se denomina, por lo que nosotros pudimos observar, porque pedíamos información a una instancia. Esta instancia nos decía, fíjese que eso no me correspondía a mí, le correspondía, por decirle, al Ministerio de Agricultura. Vaya pregunta, de ahí vea, porque el Ministerio de Agricultura fue la que organizó esta parte. Íbamos al Ministerio de Agricultura, le hacíamos la misma consulta, fíjese que esa información no la tengo yo, pregunte a la Presidencia de la República, porque de ahí se estuvo gestionando. Íbamos a la Presidencia de la República y la Presidencia de la República nos decía, no, fíjese que esa información no la tengo, vaya nuevamente a fulano. Entonces, en esa lógica, lo que se denota y el análisis que nosotros tuvimos de esa dinámica es que simplemente no hay un programa, no existe un programa, ni para PES, ni para otras iniciativas. De hecho, es que nosotros hicimos ejercicios de Contraloría Social a cada una, quizás no a todas, pero a muchas de las acciones que se estaban implementando por parte del gobierno de cara a la emergencia. Hicimos Contraloría Social, como decía inicialmente, a la educación a distancia, al programa, bueno, que no se tiene el programa, pero a la política que se implementa PES. Hicimos valoraciones también a el paquete que se estaba entregando a los estudiantes, porque antes se tenían paquetes escolares, ahora no se entregan. Hicimos ese análisis a diversas acciones, como lo fue ANDA también, que se implementaron por parte de este gobierno, y la característica que encontramos es que no habían planes definidos. Fue bien difícil para la institución lograr generar los indicadores con los cuales íbamos a medir cada una de esas acciones, porque no hay planes, no existen programas. Entonces, lo que lográbamos identificar era de repente un acuerdo, algo que fue bien difícil obtenerlo porque no nos lo otorgaban por parte de las instituciones de gobierno. Y a raíz de esos, por ejemplo, acuerdos que obteníamos, generábamos los indicadores con los cuales íbamos a medir la efectividad o no de las iniciativas que estaban siendo impulsadas. Entonces, sí, definitivamente es una violación al derecho de acceso a la información y un uso abusivo que se está teniendo por parte de las instituciones del Estado en ese análisis que nosotros hicimos de las 25
que revisamos sus índices de información reservada, veíamos que el 49%... Loida, tenemos que hacer una pausa. Vamos a seguir con esta investigación cuando regresemos. Ya volvemos. Buenos días. Celebra la vida junto a nosotros. YSUCA 91.7 FM. ¡Vamos! ¡Echémonos unos tragos! ¡Hasta el amanecer! ¡Sí, sí! Culturalmente, el hombre y la juventud corren este riesgo. El abuso del alcohol y el consumo de drogas es violencia hacia ti mismo, y dos de las causas que más provocan actos de violencia contra tu pareja, hijos, hijas y la comunidad. Piénsalo 2 veces. Está en mí y en ti. Podemos prevenir la violencia. Campaña realizada por Soleterre en el marco del proyecto Escuelas y Comunidades Inclusivas con la contribución de la Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo. Su contenido es responsabilidad de Soleterre. ¿Y vamos a seguir con el interrogatorio? Sí, vamos a seguir, señor COVID. Vamos a ver, ¿adultos mayores? Claro. ¿Jóvenes? Por el momento, los mejores. ¿Niños? De momento hay poquitos. Muy bien, ya tenemos toda la información. Usted ha confesado ser responsable de todas estas muertes. Recuerda seguir las normas de bioseguridad aunque estés vacunado. El COVID ya no distingue edades. Un mensaje de YSUCA. Sintoniza Radio YSUCA en el 91.7 del FM. La voz con vos. Con 32 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Hoy nos acompaña Loida Robles de FESPAD y estamos hablando acerca del acceso a la información pública, un derecho indispensable para fortalecer el proceso democrático y todos los datos que pues surgieron a partir de esta investigación que hizo FESPAD. Es momento de que usted también pueda participar y hacer sus consultas, preguntas, comentarios a nuestra invitada sobre este tema. Tenemos un texto que nos envían, dice: la falta de transparencia lastimosamente no es nuevo. Ya hace años, por ejemplo, la Superintendencia del Sistema Financiero solo reportaba activos muy altos y en base a aprobación del superintendente. Y ahora que todo está siendo declarado reservado, más se pierde. Con tecnología actual, todos pudieran estar reportando en tiempo real, por lo menos su presupuesto, si se quisiera. Es uno de los comentarios. Tenemos una llamada telefónica. Buenos días. Gracias, buenos días y gracias al invitado de honor que tienen esta mañana. A propósito, quiero hacerle saber a nuestro gobernante y sus géneres que prácticamente nosotros como población tenemos derecho a la información pública, porque así vamos a saber si son probos, si son idóneos en el cargo. Esperamos que los funcionarios sean capaces, transparentes, idóneos y como que si es poco comprobar realmente si hay probabilidad y moralidad en ellos. Le digo esto porque realmente cuando se esconde información indica que las cosas no se están haciendo bien como se desean. Por eso el artículo 154 de la Constitución dice periodo presidencial 5 años, ni un día más. Y para ser presidente requiere tener moralidad e instrucción notoria, como quien dice, ser un profesional de la política, la economía, la ciencia y la tecnología. Buenos días para todos. Buenos días para usted también. Tenemos también 2 audios, vamos a escucharlos. Hay un sinfín de problemas, licenciado. Manuel le saluda, de Ciudad Delgado. Mire, hay un montón de problemas porque, por ejemplo, los empresarios están bien calladitos porque ellos con eso del mentado Bitcoin y con todas las políticas que están ejerciendo, al final están favoreciendo al gran capital y están desfavoreciendo a las grandes mayorías, a los empleados, a los campesinos, a toda la gente. A ellos les van a quitarles los impuestos para que paguen todo eso que están haciendo, de estas políticas que están poniendo. Y los empresarios nada, van a evadir, porque con eso del Bitcoin van a quitar, no van a estar pagando.
los impuestos. Y segundo es, ¿por qué no utilizan mejor el dinero en otras cosas, sino que están destruyendo edificios buenos y para hacer esas clases de cosas? Por ejemplo, la biblioteca, que dicen, ¿verdad? Porque yo ni la conozco, pero hay muchas cosas que se necesitan hacer en el país, en los cantones, en los caseríos, en los municipios. Sí, hay un montón de cosas. ¿Y por qué? Bien tergiversado todo lo que están haciendo. ¿Qué me puede decir referente a ello, licenciada? Muchísimas gracias. Tenemos un audio más. Buenos días, Kenia. Buenos días, Loida. Nuevamente un gusto escuchar esta entrevista. Una pregunta que todos los ciudadanos nos hacemos. Obviamente podemos intuir cuál es la respuesta o las posibles respuestas, pero desde su perspectiva, ¿cuál es la intención de ocultar toda la información referente a la gestión, referente al diseño de políticas y a la evaluación de impacto de las diferentes políticas públicas de este gobierno? Saludos. Saludos para usted también, muchísimas gracias. Doy paso a Loida para que pueda responder. Ahí nos hacían varios comentarios, pero también varias consultas. Y esta última, ¿cuál es la intención de ocultar esta información? Y vemos actualmente también, Loida, para sumar a esto, como tampoco conocemos el documento del presupuesto para el próximo año, ¿verdad? Que ya lo han anunciado, pero tampoco tenemos conocimiento sobre esto. Sí, definitivamente, gracias por las preguntas y comentarios de quienes escuchan y ven por las redes sociales esta entrevista. Definitivamente que esta es una muestra de lo que ya veíamos como resultado de la investigación, la reserva que se hace de información, pues el mecanismo de acceso a la información pública prácticamente ha sido trastocado. No es que haya funcionado a la perfección desde que entra en vigencia la ley de acceso a la información pública, pero sí estábamos en una dinámica en donde se instala un instituto de acceso a la información que tenía como característica el principio que reconoce la ley y así lo ejercían, el principio de máxima publicidad. Vimos también gobiernos anteriores que instalaron instancias de cara a garantizar el acceso a la información pública. En los comentarios que hacían quienes nos están escuchando, alguien decía, la falta de transparencia no es nuevo. Definitivamente que no es nuevo. Existe una dinámica en la cual con la aprobación de la ley de acceso a la información pública se vino conociendo mayor información. Nosotros hemos visto, por ejemplo, cómo a través de investigaciones periodísticas hemos conocido información que antes era impensable conocerla, ¿no? Hemos conocido de personas que están al frente de instituciones que tienen vínculos familiares con altos funcionarios, hemos conocido de dinero que ha sido gestionado de forma no transparente, que puede ser constitutivo de actos de corrupción y que eso lo ha facilitado contar con una ley de acceso a la información pública. Lo que es lamentable es que esa dinámica que veníamos teniendo de conquista, por así llamarle, del derecho de acceso a la información pública, hoy prácticamente estamos nuevamente en un periodo de opacidad, de retrocesos en los cuales no se conoce información por parte de los entes públicos. El amigo decía, ¿cuál es la intención de ocultar información pública? Pues hay que recordar que la información es poder. Si algo tuvo, por ejemplo, el gobierno, los dos últimos gobiernos en este país, es que transparentaron información y siendo muy objetivos, algunas veces esa información que se transparentó fue contraproducente, inclusive para los intereses de la misma gestión. Pero es que eso es lo que tenían que hacer los gobiernos, transparentar la información, no importando si esto iba a ser contraproducente para una eventual elección del mismo partido en el poder.
Lo que vemos en este momento por parte de funcionarios y empleados públicos es un retroceso grave en temas de transparencia, en temas de participación ciudadana, en el derecho de acceso a la información pública, que lleva obviamente a la base el no querer dar a conocer la mal gestión que se está teniendo en este momento. Otro amigo, quiero referirme a lo que decía en relación a por qué se están realizando algunas acciones por parte del gobierno y por qué no se realizan otras. Hacía alusión, por ejemplo, a la demolición que se está teniendo de la biblioteca, que no hay transparencia tampoco en esa acción que se está teniendo por parte de las autoridades y la municipalidad. Y hay que traer a cuenta lo que en la práctica estamos teniendo. Nosotros tuvimos a un entonces alcalde de la capital, el entonces alcalde Nayib Bukele, que exigía, por ejemplo, el otorgamiento de los fondos FODES por parte del Ejecutivo a las distintas alcaldías del país, porque ese es un mecanismo que permite inyectar fondos en las municipalidades que atiendan las necesidades locales. Se ha conocido recién estos días que ahora lo que se está manejando por parte del órgano ejecutivo con el entonces alcalde, ahora presidente de la República, es una iniciativa de ley que se ha mandado a la Asamblea Legislativa a efecto de que el FODES baje a menos del 2%, cuando lo que se proponía era llevarlo a un 10% de fondos del presupuesto de la nación que aliviaran las necesidades de la población a nivel local. Es decir, que en el discurso tenemos una situación, pero en la práctica estamos teniendo otra. Y en temas de acceso a la información pública, transparencia, participación ciudadana, combate a la corrupción, lo que estamos teniendo es eso, un discurso que alude a la garantía del derecho a realizar acciones de cara al combate a la corrupción, pero en la práctica estamos teniendo una serie de funcionarios del actual gobierno que están siendo vinculados a hechos constitutivos de corrupción y que hemos conocido, por ejemplo, una serie de funcionarios que están siendo, que han sido incorporados en la lista Angel, que es una lista que emite Estados Unidos en razón de personas calificadas como posibles corruptos. Eso es algo de lo que este gobierno no habla, no se alude, pero en la práctica, como también está ratificado por los casos que investigó la entonces CICIES, que identificaba a funcionarios de este gobierno vinculados a hechos constitutivos de corrupción, que tampoco este gobierno está hablando de eso. Es decir, cuando sale a la luz nombres o acciones ligadas a funcionarios de este gobierno, eso no se aborda, eso no existe por parte de este gobierno, pero como dice el dicho popular, cuando el río suena, ¿verdad? Es la Fiscalía General de la República la que debería de constatar si ese río trae piedras, es decir, de constatar si esos casos efectivamente son constitutivos de corrupción y hacer las investigaciones respectivas. No obstante, ya sabemos que el titular de la Fiscalía General de la República, como lastimosamente lo son también los titulares del Instituto de Acceso a la Información Pública, responden a los intereses de una agenda oficialista que obviamente no va a ser investigación efectiva de estos casos. Eso quería aludir en relación a las intervenciones que hubo de los amigos que se pronunciaron a través de las redes y el teléfono. Así es, Eloida, gracias por responder. Eloida, y en cuanto al trabajo que está realizando el Instituto de Acceso a la Información Pública, pero específicamente el trabajo que están desempeñando los actuales comisionados, la investigación, ¿da datos también sobre el trabajo de los comisionados, de los actuales? Sí, efectivamente. Nosotros quisimos también hacer como parte de una serie de aristas y tratar
de hacer un enfoque integral de qué es lo que está pasando en materia de acceso a la información pública en el país. Quisimos también conocer cómo están efectivamente funcionando al interior del Instituto de Acceso a la Información Pública los comisionados y comisionadas que han sido nombrados por el actual presidente de la República. Hay que recordar en esto que el artículo 109 de la ley establece que el presidente de la República tiene la atribución de emitir los reglamentos para la aplicación de la ley. Sin embargo, el 26 de agosto de 2020, el presidente emite un decreto, el número 34, que modifica el reglamento y que en términos generales, porque afecta el funcionamiento del Instituto de Acceso a la Información Pública, lo que establece el presidente de la República en esas modificaciones es una ampliación de las atribuciones del presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública, con lo que le quita el carácter colegiado con el cual nace el Instituto de Acceso a la Información, en donde las y los comisionados, 5 representantes de 5 sectores de la vida política del país, no política partidaria, sino política del país, nombran a esos, proponen a esos comisionados, proponen ternas y el presidente les elige. En ese sentido, los representantes seleccionados y propuestos por estos 5 sectores tenían una dinámica al interior del instituto de carácter colegiado, es decir, que las decisiones se tomaban con ese carácter colegiado. Sin embargo, con esta modificación que hace el presidente de la República, le amplía atribuciones al presidente del Instituto de Acceso a la Información, quebrando con ese carácter colegiado, pero además quita requisitos para ser comisionado, volviendo con mayor opacidad todo ese proceso y esos requisitos que se requieren y que requiere la ley de acceso a la información pública para que alguien pueda ser comisionado. En esa lógica, ya no se requiere para ser comisionado, por ejemplo, la solvencia del Tribunal de Ética. Hay que recordar que hay funcionarios que están siendo denunciados al Tribunal de Ética y obviamente el Tribunal de Ética es una institución también que carece de dientes para poder hacer resoluciones efectivas en tema de ética profesional de los funcionarios y empleados públicos. Sin embargo, con el solo hecho de tener una denuncia ante el Tribunal de Ética, pues una persona, un exfuncionario, no podía ser candidato para formar parte del Instituto de Acceso a la Información Pública. O ya no, con lo que modifica el presidente de la República, quita ese requisito de la solvencia y además ya no requieren de una declaración jurada para poder ser candidato al Instituto de Acceso a la Información Pública. En relación a cómo resolvía antes el Instituto de Acceso a la Información Pública con la primera generación de comisionados, que reitero, CESPAD hace una evaluación positiva de cómo se gestionó la información con la primera generación de comisionados, porque dieron muestras reales de un ejercicio transparente y teniendo a la base el principio de máxima publicidad, no solo para su funcionamiento, sino también para cómo debían de funcionar las demás instituciones en razón de la materia de acceso a la información pública. Nosotros vemos una diferencia que se ha podido constatar de cómo funcionaba el anterior instituto con los anteriores comisionados y cómo está funcionando en este momento, en razón de la publicidad de las reuniones de los entes colegiados, obviamente incluido el Instituto de Acceso a la Información Pública, en razón de la información sobre la declaración de probidad de los funcionarios públicos y en razón de nombres de consultores contratados por los entes públicos. En estos 3 casos, nosotros hemos logrado evidenciar que han habido retrocesos, es decir, por ejemplo, en temas de la grabación de las sesiones de los entes colegiados,
Antes se podía tener acceso a ello, ahora con las nuevas resoluciones que ha tenido el instituto, ya no, ya se declara como carácter de reserva, sumando a la dinámica de carácter reservado que dicen muchas instituciones públicas a nivel del país, pero también, por ejemplo, el tema de la declaración de probidad. Antes en las investigaciones periodísticas, por ejemplo, se tenía acceso a una versión pública en donde se tachaba información sensible del funcionario como nombre de familiares o alguna otra información como dirección en específico, y eso era una versión pública que era entregada cuando era solicitada. Sin embargo, el instituto ahora dice no, inclusive esa versión pública ya no va a ser entregada, y con eso nosotros evidenciamos que sí hay retrocesos en materia resolutiva por parte de este nuevo instituto. Ahora, Loida, frente a todos estos hallazgos que se han encontrado en esta investigación, ante estos retrocesos que ya usted ha planteado, que incluye reservas y otro tipo de bloqueos que se está haciendo, ¿cuáles son las recomendaciones que hace FESPAD para continuar haciendo uso de esta ley pese a todos estos bloqueos y que pues la población continúe solicitando información pese a todo esto? Fíjese que en la práctica nosotros hemos evidenciado que es bastante frustrante cuando uno desea obtener información, porque la dinámica es, yo elaboro una solicitud de acceso a la información pública, la presento por las vías que ya están autorizadas, la presento al oficial de información. El oficial de información me la puede dar por recibida y me da la información en el tiempo que establece la ley. Ese sería el estadio ideal de garantía al acceso a la información pública. Pero también, como el oficial, con base a la reserva de información, que prácticamente en este periodo se están inventando las reservas, porque la ley ya establece cuáles son las causales de reserva, qué es lo que están haciendo en este momento en las resoluciones. Buscan la forma de cómo, es que son tan creativos que incluyen una causal de reserva que ya establece la ley, aunque no aplique. Pero como ya se la incluyeron, entonces pareciese ser que la población ya no podemos hacer nada. Ojo, la ley de acceso a la información me permite poder acudir al Instituto de Acceso a la Información Pública para que cuando el oficial de información diga que esa información no me la pueda dar, pero yo creo, con base a lo que ya establece la ley, que sí me la debería de dar y creo estar en mi derecho, yo puedo apelar e ir al Instituto de Acceso a la Información para que el instituto resuelva esa discrepancia que hay en cuanto a que la institución pública dice que no y yo creo que sí. Pero sorpresa, resulta que el Instituto de Acceso a la Información Pública también está capturado por comisionados que responden a la agenda oficialista. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos en esas audiencias? Que, por cierto, en la presentación en la cual, Kenia, usted nos apoyó comentándonos esta investigación, usted bien decía, parece ser que los comisionados están en una dinámica que parecen los defensores de la institución que no está entregando la información, y eso nosotros como FESPAD también lo hemos podido constatar. Y efectivamente, los comisionados, defendiendo esa agenda oficialista, no resuelven en razón del derecho de la población. No son objetivos, no son transparentes, no son independientes, y lo que tenemos en este momento como población es un mecanismo capturado por las instituciones, capturado por los funcionarios y empleados públicos que responden a ese discurso oficialista. Entonces, a eso me refería al inicio cuando decía que realmente es bastante frustrante. Sin embargo, el llamado que nosotros hacemos a la población es, miren, no nos cansemos, el mecanismo ahí está, sigámoslo poniéndolo a prueba, porque eso nos permite evidenciar cómo están funcionando las instituciones o cómo no están funcionando y cómo están actuando
los empleados y funcionarios públicos. Y en determinado momento tenemos también elementos que nos permitan llevar esta información de cómo se está gestionando la información pública en este momento en el país a nivel de instancias internacionales también a las cuales el país está adscrito y que perfectamente podemos obtener resoluciones de instancias internacionales que garantizan el derecho de acceso a la información pública. Obviamente en el día a día cualquiera me puede decir, pero llegar a esas instancias es bastante difícil. Efectivamente, pero habemos instituciones que estamos haciendo la lucha, seguimos en la dinámica de llevar estos casos a nivel también internacional, pasar información a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que en determinado momento permitan efectos multiplicadores en el derecho de acceso a la información pública de toda la población. Loida, nos quedan 4 minutos nada más, pero quisiera así de manera breve que abordáramos este punto porque me parece importante también. Esta investigación también identificó obstáculos en el aprendizaje social de cómo ejercer este derecho a la información pública por parte de la sociedad en general. Es decir, no ha habido suficiente conocimiento de la gente sobre cómo aplicar esta ley. ¿Qué se podría hacer así de manera breve para que la gente conozca más la ley y pueda hacer uso de ella también? Sí, definitivamente que como organizaciones de sociedad civil tenemos una responsabilidad también, aunque no sea vía constitucional, pero en tanto somos instituciones que defendemos derechos humanos, también los medios de comunicación, estos espacios que tienen ustedes, por ejemplo, darnos esta oportunidad de traer estos temas, el periodismo investigativo, las diferentes reseñas que se hacen a nivel del periodismo, permiten a la población llevar información de cómo se puede hacer uso efectivo de los contenidos de la ley, del mecanismo que propicia la ley de acceso a la información pública, reconociendo obviamente, y lo reitero, no queremos ser ilusos en este sentido, reconocemos los diferentes obstáculos que hay, pero como decíamos al inicio, la investigación arroja información en el sentido de que este derecho de acceso a la información pública, a pesar de que es un derecho llave en el sentido de que me permite ejercer otros derechos económicos, sociales, culturales e inclusive políticos, la población no está apropiada de este derecho, no es como, por así decirlo, un derecho natural a nivel de la población, no se reconoce la población en determinado momento, exige su derecho a la educación, pero no su derecho al acceso a la información pública, su derecho a la salud, pero no su derecho al acceso a la información pública. Aquí hay que llevar el mensaje que el derecho a acceso a la información pública es ese derecho llave que me puede hacer clic en determinado momento, es decir, yo pido información a las instituciones del Estado sobre cómo se está gestionando la educación en X o Y instituto público, por ejemplo. Y a través de este derecho de acceso a la información pública, una vez yo lo ejercite, tengo información relacionada a mi derecho a la educación. Es decir, están íntimamente relacionados el derecho de acceso a la información pública con todos los demás derechos. Entonces, decía al inicio, hay una responsabilidad en tanto organizaciones de sociedad civil, pero tanta responsabilidad tenemos medios de comunicación, organizaciones de sociedad civil, asociaciones, fundaciones, pero tiene mayor responsabilidad el Estado de garantizar ese derecho, de no obstaculizarlo y de dar a conocer. El Instituto de Acceso a la Información Pública tiene la responsabilidad de generar, por ley tiene la responsabilidad de generar una cultura de acceso a la información pública. En este momento no se está haciendo como se hacía cuando el Instituto de Acceso a la Información Pública, aún con sus dificultades de funcionamiento que tuvo al inicio, realizaba para generar esa cultura de transparencia, esa cultura de integridad a nivel de toda la población y del funcionariado público. Entonces, es una corresponsabilidad recayendo principalmente la responsabilidad en el Estado
y en específico en el Instituto de Acceso a la Información Pública. Bien, gracias Loida. Lastimosamente se nos ha acabado el tiempo, pero hemos podido abordar bastantes temas y esperamos pues que nuestros amigos radioescuchas puedan tomar en cuenta todas estas recomendaciones. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y un saludo a todas y todos quienes nos escucharon. Feliz día. Feliz día para usted también que nos ha sintonizado. Nos escuchamos el día de mañana. Buen día. Esta fue la entrevista en la matinal. Te invitamos a que no te pierdas nuestra próxima emisión. En Radio YSUCA